Bueno, mi gente, ya ustedes saben, nos fuimos para el siguiente bloque. Claro, no vamos a cambiar. ¿Cómo que no? ¿De quién? Ah, que Yalín y Yalín. Vamos a seguir con el mismo tema de Yalín. ¿Quiere alargar eso más? Es más, te digo una cosa. Toda esa mierda que hablamos de Yalín, eso ni lo vamos a subir. Ya está bueno de hablar de esa chamaquita. Coño, dejémosla vivir, que haga lo que quiera. Que de aquí a 10, 15 años tal vez madura y ya se hace una mujer. Oh. Déjenla que disfrute su dinero. Ah, está hablando mierda y tú. Yailin, a Yailin le tenemos que dar banda a todo el mundo, porque al final le tuvimos que dar la razón a Moluco. Dime. Al final, de tanta mierda que habló el pana de ella y uno defendiéndola, para nada. Para tener que darle la razón al pana. Pues ya está. Yailin se fue. Hablemos de otra cosa, que hay cosas más interesantes, como la canción de Bulín y el canje. Temón, ese rimi está durísimo. Ahí no hay pérdida, ahí no hay nada. Señores, ¿qué me están contando? Hablándome todos los días de Yailin. Ya, sí, Yailin tuvo su cumpleaños, Yailin y Bombón, cuando no era Yailin y Tecachi, cuando no era Yailin y Anuel, ahora es Yailin y CJ Reyes. Ya está bueno. Ahora le están buscando hasta los expedientes el chamaquito. Señores, todo el mundo tiene derecho a tener un pasado. Entonces, estos raperos que andan, que yo maté, que estuve preso, que no sé qué, a ellos hay que aplaudírselo. Suelten a JC Reyes, como se llame el chamaquito ese que le está metiendo. Préndanla a ustedes entonces, como la tiene prendida por aquí, por Europa. Me están contando. Arcángel y Bulín. Tírense para el canal de Arcángel. Para el canal de Bulín. Y escuchen ese tema. Está durísimo. No hay pérdida. No hay pérdida. No hay pérdida en ese tema. Ahí no hay nada que perder. Usted va y se lo va a vacilar. Va a gozar, le va a recordar. Eso es como cuando tú pasas por un sitio así y tú respiras profundo y te da el aire y mira así y como que te trae esa añoranza, ese recuerdo de algo, no sé. Esa canción te trae eso, ¿sabes? Como un recuerdo de, de ese dembow heavy que está bien duro, un dembow que está bien desacatado, un dembow que está como es, un dembow que está clean, 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 clean. Se pasaron. Y yo quería tocar otro tema, aparte de ir con el tema fuerte, el tema de la portada. Yo quería tocar otro tema, que es el tema del bobo que hubo el otro día en la plataforma de Luini. Que hubieron que 3 peleas en un solo día. Todo el mundo está especulando. Bueno, todo el mundo no, porque no se le dio. Ellos querían que se hablara de eso. Y yo creo que el único que está hablando de eso soy yo y 2 matados más por ahí. Es que es verdad, socio. Y no se le dio, yo creo, porque según vimos, primero, el corte que yo sí vi fue el de el pleito que tuve en el Mariconcito y Edward, familia. Bueno, Saúl, no sé, Saúl, Elul, no sé cómo se llama el chamaquito. Pero eso se vio un poco raquítico, hablando un poco escaicamente, un poco, ¿me entiendes? Un poco antiguamente. Eso se vio un poco chopo, como dicen allá ahora, ¿sabes? Porque allá también la palabra la van actualizando. Pues sí, Luis, si tú quieres marcar la diferencia, si tú quieres marcar la diferencia, Luis, deja de hacer esos espectáculos para que marque la diferencia de todos los programas. ¿Me entiendes? Yo creo que así tú la marcarías. Porque ahora te están achacando que eso lo hicieron del otro lado, donde Foque. Pero lo de Foque salió fue orgánico, yo creo. Lo de Foque fue que fue esa maldita loca que sinceramente y de corazón nunca he escuchado una canción de ella. Pero hay que respetar a todo el mundo. Miren, yo estoy aquí hablando mierda por el micrófono y hay que respetármelo. Por eso me llegó información
de un caso que está duro, bueno y potente. De Manolo, Ozuna y Foque, señores. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está pasando algo bien, bien hijo de la gran puta, como dicen ellos, bien cabrón, bien ácido está pasando algo ahí. ¿Por qué? Porque ellos se están encauzando uno al otro. Bueno, no. Santiago está siendo inteligente. Él quiere soltar todos esos problemas en banda porque él sabe que eso a un futuro no le va a traer nada más que problemas. Háganme caso. Pero ¿qué busca Manolo con todo esto? O el por qué la denuncia. Primero, el por qué la denuncia. La denuncia no viene de que porque él le mencionó a la madre, ni porque le dijo narizón, ni porque le dijo feo, por nada de eso viene, ni por falta de respeto, supuestamente, porque aquí no confirmamos nada. La denuncia viene, oye, ¿por qué viene la denuncia? Por ahí andan unos videos donde sale el mismo Manolo diciendo que hay unos empresarios que le dijeron que le dé a fuego. Pero eso es más grande de lo que él dice, porque si de verdad unos empresarios le dijeron, vamos a darle a fuego, dale para adelante Manolo, que te apoyamos, y ahí eso es un delito. Eso es un delito bien potente. Según el Código Penal, la ley 176, eso es un delito que lleva de condena hasta 3 años de prisión y lleva una multa el doble del soborno que le dieron a Manolo. Ojo con eso, Manolo, que tú andas flotando y fue que está dispuesto a pedir perdón, él lo dijo, y a conciliar. Él va con esa perspectiva. Pero tú no, y tú sabes que es un delito, según el Código Penal, la ley 176 en la República Dominicana, eso se llama soborno. Al particular y al privado es lo mismo, lo único que al privado tiene hasta 10 años de prisión. Pero como al particular conlleva hasta 3 años de prisión, ojo con eso, que hay algunos empresarios que me van a apoyar, mentira, 3 años te pueden cantar, por eso empresario acepta el coro, y a ellos también le puede caer el peso de la ley, el peso de la ley. ¿Y qué es lo que busca Manolo con esto? Pues yo creo que en un principio Manolo no busca dinero. Bueno, no busca dinero de Foque, porque sí, los empresarios le están metiendo la puchaca para que eso prosiga, y eso siga, y eso prosiga. Pero es que ahí se ve un lío, porque Foque va a empezar a buscar todos los vídeos que él ha hablado y ha dicho, de que ellos lavan, que su dinero no es legal, cuando todo el mundo sabe que yo creo que ahora mismo lo más legal que hay es ese dinero, porque si no, ahí hay mucha gente involucrada, digo yo, ya me entiende, ahí estará hasta gente, hasta las organizaciones públicas de los Estados Unidos, porque ellos tienen empresas ya, ya me entiende, o sea que ese dinero es legal. Y ustedes han dicho que ese dinero es ilegal, o sea que ustedes también van a coger colita. Como sigan agitando la botella, ¿sabe qué va a pasar? Va a explotar la mierda, va a explotar todo. Como sigan agitando, va a explotar todo. Háganme caso. ¿Y qué es lo que busca él? Seguimos con qué es lo que busca. Dijimos que dinero de Foque no quiere. Un perdón de Foque tampoco quiere. Un perdón me refiero a una disculpa pública, tampoco quiere ni le interesa. Ni le interesa. ¿Por qué te digo eso? Porque ya lo sabemos. Según tenemos informaciones supuestas y alegadamente, como dicen, que aún van a decir ya de que con eso también te van a caer, que hagan lo que quieran. Supuestamente, todo esto es por la política. Sí, señor, la política. ¿Por qué por la política, Meriel? Bueno, recuerden que a los Foques en menos de un año está levantando un movimiento, que eso está cabrón. Eso le está poniendo los huevos chiquitos, como del tamaño de este dado. Así, vean. Le está poniendo los huevos chiquititos
a los políticos corruptos y a los políticos que llevan toda la vida ahí robando, que no quieren despegarse. Eso le está haciendo un hoyo. Y el chamaquito le ha demostrado que si en menos de un año ya tiene esa magnitud y ese alcance y esa audiencia tan grande que le apoya, porque también de este lado se le apoya mucho. Para acá, pues en Europa se le apoya mucho al loco. Porque es que aquí la gente sí es que vive sin maldad. Aquí cada quien está pendiente de lo suyo. Si usted logra algo, nosotros solo aplaudimos y nos sentimos felices. Hacemos fiesta por lo de usted, porque no tenemos maldad. Oye, cuando tú logras algo, hacemos fiesta con nuestro dinero por lo que tú has logrado. O sea, que aquí no hay maldad. Aquí no hay nada. Por eso le apoyamos. Porque un loco, el pan es un loco sano. Bueno, sano, nadie es sano en esta vida. Un loco transparente que si soy loco, soy loco. Y si no soy loco, no soy loco. Y si me voy por ahí, me voy. Y si me equivoqué, me equivoqué. ¿Le llegaste? Pues sí, esto es por la política, señores. Todo esto es por política. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren joder a él. Lo quieren joder. Pero lo quieren joder vivo. ¿Qué están buscando con esto? Con la denuncia. Te dije que no era dinero, te dije que no era una disculpa y sucesivamente. Mira, lo que están buscando es joderlo con la Constitución Dominicana. Porque el artículo 175 de la Constitución Dominicana dice que ninguna persona que haya tenido antecedentes, bueno, para resumirte, antecedentes penales, puede ejercer un cargo político ni en la administración pública del Estado. O sea, ¿qué quieren buscar? Con esa denuncia de Manolo, ellos lo que están buscando es una culpabilidad, que el pana salga culpable, aunque después que el juez dé el martillazo y diga culpable, él pida perdón y no vaya a la cárcel ni nada, y eso quede ahí. Pero después que ese martillazo esté dado, se le acabó la ilusión de la presidencia, de la política y de todo. Eso es lo que ellos andan buscando y eso es lo que no tenemos, que tenemos que ayudar loco para que no suceda. ¿Ya me entiende? Busquen, infórmense, que ustedes lo que viven hablando mierda y especulando como si ustedes son los que más saben, ustedes no saben nada. Busquen, para que vean con qué que lo quieren joder. Le quieren dar con la ley 175 o el artículo, según la ley, qué sé yo, el artículo 175 de la Constitución Dominicana. Búsquenlo y léelo y díganme qué eso dice, para que vean por dónde que esos cabrones van a darle duro. Pero ya le dije, en el Código Penal Dominicano, la ley 177, lo que él está haciendo también es un delito. Porque está cogiendo dinero de políticos para denunciar a otra persona. Y eso es un delito. Eso es un delito que está condenado hasta con 3 años de cárcel. Y si se llega a averiguar el monto que se le dio por el soborno, tiene que pagar el doble en multa. Así que ya tú sabes. Ya tú sabes. ¿Quiénes están financiando? ¿Quiénes financian al señor Manolo Zuna? Supuestamente Manolo, porque nosotros no sabemos nada. Nosotros estamos especulando y hablando mierda con cosas que no llegan, sencillamente. Pues supuestamente, vuelvo y le digo, políticos y empresarios. Porque además hay un solo político y un solo empresario, pero ¿qué pasa? Esos son la cara. Detrás está la cuadrillita, se reúnen y esa es la cara del coro de empresarios. El político, lo mismo, la cara del coro de políticos que quieren meterle el pie al pana y hallan esa vía y le quieren dar knockout por ahí. Pero se van a dar duro porque van a chocar con un muro. Mira, me gustó ese punzulá y hasta pegó el mejor. Se van a dar duro porque van a chocar con un muro. El pana también se la tiene guardada. Y recuerden, eso que usted está haciendo ya moralmente no está bien. Coño, porque lo hacen y después que ni los reconocen. Pero está bien, políticos y empresarios van a por él. El por qué se lo dije. Me adelanté un poco, pero ya le dije el por qué. El por qué, joderlo, que salga culpable en un juicio.
A ellos no le importa de que la gente diga que le van a quitar la visa, que no sé qué. Mentira. A esa gente le importa tres cojones la visa, los negocios, todo. Oye, si el loco de nosotros lo que hiciera es que se pusiera a trabajar, ellos le da igual que se haga multimillonario trabajando. Se lo aplauden y le dan de todo. Ellos lo que no quieren es que metan la nariz en la política porque saben el bojote que hay ahí. Y supuestamente lo que se viene, porque si el loco logró colarse, es un cambio de estructura desde cero. Ahí, todos los que están van para afuera y entran nuevos. Ahí, papá. Y es el verdadero miedo. Es el verdadero miedo, pero no le pare porque a él le están acusando de delito de alta tecnología y no sé qué más. Pero él también puede denunciar por soborno y también por lo mismo. ¿Me entiendes? Por lo mismo que le están denunciando, puede denunciar, porque lo mismo que ha dicho, lo han dicho en otro lado. Y así, mi gente, ya saben, esto es lo que hay con el tema de Manolo y Foque, para que estén claros y denle en banda al loco. Porque eso no está bien, ni que lo haga él, ni que se lo hagan a él. Ustedes dirán ahora, ¿de dónde salió este hablando disparate, defendiendo al loco? Yo no defiendo a nadie. Es que, señores, ni viendo uno aprende. Hay que aprender ni a que sea mirando. En el tiempo que ustedes tienen de juicio y conocimiento, ustedes han visto que se ha hecho algo grande por la República. Vamos a darle la oportunidad a otra gente, solo por eso, Y si no sirve, pues si no sirve, pues lo sacamos de ahí también. Porque el pueblo es que sabe, el pueblo es que lo apoya. Si él no hace nada en 4 años, lo sacamos. Ojo, que se me está olvidando lo más importante, para que te cuide. El que empezó todo esto es un político que supuestamente quería presentarse en el 32 como presidente. Supuestamente me han dicho desde el 20, preparándose, que se iba a presentar en el 32. Pero ¿qué pasa? Que tú le has dañado todos los planes. Al tú crear el movimiento, hablamos en el 28. Así que ya tú debes saber quién es. Yo no sé, porque eso es correo que llegan a la gente especulando y nosotros aquí, ya me entiendes, deduciendo. Porque nos vamos a volver deduciendo qué es lo que pasa, según los mensajes que nos llegan, según lo que la gente escucha y así sucesivamente. Hay un político que empezó en el 2020 a prepararse para presentarse en el 32 como presidente y es el que te quiere meter los pies. Llévatelo.